Alabado sea Dios, hermanos, bienvenidos a la sexta clase del curso Introducción al Nuevo Testamento. Bienvenidos. Ya hemos avanzado regular, estamos en la clase número 6. Hoy vamos a estar viendo el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, donde se presenta a Cristo como el verbo encarnado, el verbo encarnado, la revelación suprema de Dios en la persona gloriosa de Jesucristo. Esta carta, este evangelio, lo escribe el apóstol Juan. Él en el momento en que escribe el libro de Juan, el evangelio, es una persona mayor, ya anciana, con una comprensión más profunda del Evangelio. Algunos estudiosos dicen que el Evangelio de Juan es una interpretación del Evangelio para los creyentes. Es una interpretación madura, sobria, con un entendimiento muy alto, que Juan nos transmite a nosotros una interpretación del Evangelio muy alto. Y Juan tiene que lidiar en aquella época con tres grupos: los judíos legalistas, que todavía miraban a Juan el Bautista como un referente fundamental del judaísmo de aquel tiempo. Juan tiene que clarificar algunas cosas al respecto. Juan, el discípulo amado, trata también con los agnósticos de aquel tiempo, que de alguna manera difundían filosofías y meros conocimientos humanos subjetivos. Los agnósticos tenían la idea de que la palabra, el verbo, era divino, pero no lo conceptuaban en la persona de Jesús. Juan toma esa referencia que ellos tienen del verbo y dice: Juan, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por otro lado, trata con creyentes de la época, para darles mayor luz, una mayor conciencia, afirmarlos en lo que el Evangelio es y significa. La palabra clave en en el Evangelio de Juan es la palabra creer. Es la palabra creer. Es una palabra que se repite una y otra vez en este libro precioso, el Evangelio de Juan. Capítulo 1 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el último capítulo dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Entonces, la palabra creer es una palabra que se repite una y otra vez en este evangelio, que es más que un asentamiento mental, es un creer interiorizado, que se refleja en acciones de fe, ¿no? Hay una gran singularidad en este evangelio. El evangelio según Juan ocupa un lugar profundamente especial dentro del testimonio del Nuevo Testamento. Si Mateo enfatiza a Cristo como el Rey prometido, Marcos lo presenta como el siervo sufriente y Lucas como el Salvador universal.
Pero Juan nos conduce a contemplarlo en una dimensión particularmente sublime, como el Verbo eterno hecho carne, la revelación plena y definitiva de Dios. No significa esto que los otros evangelios no enseñen la deidad de Cristo. La enseñan y de manera gloriosa. Pero Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, organiza su relato con una intención especialmente teológica, fundamentalista, ¿no? Escritural, bíblica, llevando al lector a contemplar la identidad profunda de Jesús con una claridad y una solemnidad extraordinarias. Desde sus primeras palabras, el Evangelio eleva el corazón del lector por encima de toda lectura superficial. No empieza en Belén, ni en el Jordán, ni en el ministerio público de Jesús. Comienza antes del tiempo, antes de la creación, antes de la historia humana, tal como la conocemos. Nosotros leemos, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Con esto, Juan nos está diciendo que para entender correctamente a Cristo, no basta con verlo como maestro, profeta, hacedor de milagros o guía espiritual. Hay que reconocerlo como eterno, divino, preexistente, participante de la creación, revelador del Padre y dador de vida. La fe cristiana se sostiene o cae con esta verdad. Jesucristo no es simplemente un hombre extraordinario usado por Dios. Es Dios el Hijo, manifestado en carne. Desde una perspectiva bíblica, este punto no es accesorio. La verdadera doctrina de Cristo es central para el Evangelio. Si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces no puede revelar perfectamente al Padre, ni ofrecer, permítame, ni ofrecer una expiación, ni ofrecer una expiación eh, de valor infinito, ni salvar eficazmente a su pueblo. El Evangelio, según San Juan, por tanto, no solo edifica la fe, la protege de toda reducción humana, la protege de toda reducción humana, moralista o sentimental de la persona de Cristo. Esto es fundamental e importante, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Esto que estamos viendo es clave para nuestra fe. El creyente debe cuidarse de toda visión disminuida de Jesús. El creyente debe cuidarse de toda visión disminuida de Jesús. Cuando se hace énfasis en sistemas, en formas, en cosas, en reglas, en normas, y casi se las pone a la par de la persona de Jesús o inclusive por encima. Nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos una imagen disminuida de Jesús. Jesús lo es todo y sin Él no hay nada, sin Él no hay evangelio. El Cristo verdadero no es una figura inspiradora adaptable a las preferencias humanas. Él es el Verbo eterno, digno de adoración, fe y obediencia absoluta. Nosotros leemos, en el principio era el Verbo, y
declaración apunta hacia la eternidad del Hijo, hacia la eternidad del Hijo. Las primeras palabras de Juan tienen una profundidad insondable. Al decir Juan en su libro, en el principio, el evangelista nos lleva deliberadamente a Génesis 1:1. Pero mientras en Génesis se nos habla del principio de la creación, en Juan se nos revela que cuando ese principio comenzó, el verbo ya era. No comenzó a ser, ya era. Aquí encontramos una afirmación decisiva sobre la eternidad del Hijo. Cristo no es una criatura exaltada, ni un ser intermedio entre Dios y el hombre, ni el primero de los seres creados. Él es eterno, existe sin principio, porque comparte la misma naturaleza divina. Juan no permite que el lector reduzca a Jesús a los márgenes de la historia creada. Antes de Abraham, antes de Moisés, antes del mundo, antes de todo tiempo medible, el verbo ya era. Eso tiene un enorme peso doctrinal, hermanos. La salvación cristiana no es obra de una criatura enviada para ayudarnos. Los testigos de Jehová piensan eso. Tienen la idea de que Jesús es un ser creado con el propósito de ser usado como mediador entre Dios y los hombres. No. Juan hace una declaración de Cristo mucho más alta que eso. Él nos muestra que el Redentor posee una dignidad infinita, una gloria inmutable y una autosuficiencia absoluta. Él no depende de nada fuera de sí mismo. No recibe ser, no recibe ser. Él es, Él es. Y esta verdad hace aún más admirable la encarnación. El eterno entró en el tiempo. El infinito asumió verdadera humanidad. El creador vino a morar entre criaturas caídas. Desde la Biblia, hermanos, podemos ver que esta eternidad del Hijo es inseparable de la doctrina trinitaria. El Hijo no es el Padre, pero está en eterna comunión con el Padre. Es distinto en persona, pero uno en esencia. Juan no confunde las personas ni divide la deidad. Qué consuelo saber que nuestra salvación descansa en un Cristo eterno. No seguimos a un líder efímero ni a una esperanza cambiante. Nuestra fe reposa en aquel que es el mismo desde la eternidad y para siempre. Juan dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En esta declaración, Juan hace una distinción personal y plena deidad. Juan continúa con una precisión admirable, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En esta breve frase se encuentra una de las afirmaciones más gloriosas y esenciales de toda la escritura. El verbo estaba con Dios, lo cual expresa distinción personal. El verbo era Dios, lo cual expresa plena deidad. Aquí se derrumba todo intento de reducir a Cristo a una categoría inferior. No se nos dice que el verbo era semejante a Dios solamente, ni que participaba parcialmente de lo divino.
ni que era una representación subordinada de Dios. Se nos dice con absoluta claridad que era Dios. Y al mismo tiempo se nos dice que estaba con Dios, es decir, en comunión eterna con el Padre. Esta verdad es fundamental para toda cristología sana. Uno de los problemas que evita el crecimiento, que detiene al creyente en su desarrollo progresivo en el carácter de Cristo, es no desarrollar una buena cristología. No tener una buena cristología va a hacer que muchas personas, muchos creyentes, se desvíen, añadan a su fe otra serie de cosas porque no encuentran la plenitud en Cristo Jesús. Y Él es la plenitud. Una mala cristología va a hacer que nos desviemos. En esta declaración que Juan nos está haciendo, nos está mostrando que Cristo no es el Padre, pero es uno con el Padre en esencia divina. En Juan veremos repetidamente esta relación íntima, perfecta, eterna y gloriosa entre el Hijo y el Padre. El Hijo revela al Padre, obedece al Padre, glorifica al Padre y es uno con el Padre. No actúa de manera independiente y separada. Toda su misión redentora brota de la comunión trinitaria eterna. Desde la Biblia, esto también fortalece nuestra comprensión del pacto de redención, es decir, del acuerdo eterno dentro del consejo divino, en el cual el Hijo asume venir a salvar a un pueblo que el Padre le ha dado. El Evangelio de Juan está lleno de ecos de esta verdad. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, a guardar a los que el Padre le dio y a glorificar al Padre consumando la obra que le encomendó. La salvación no es un proyecto improvisado, no aparece como una reacción a lo que sucedió en el huerto del Edén. Estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la caída de Adán estaba prevista dentro del plan eterno de Dios. No es un proyecto improvisado. Brota del amor eterno y del propósito perfecto del Dios Trino. Por eso, el creyente puede descansar. La redención no descansa en la fragilidad humana, sino en el consejo eterno de Dios. El Verbo es presentado como agente de la creación y fuente de vida. Juan afirma que todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto deja claro que Cristo no pertenece al orden de las cosas creadas, más bien Él es el agente divino de la creación. Todo lo visible e invisible depende de Él. Esto tiene implicaciones profundas. El mismo que más adelante veremos cansado junto al pozo, llorando ante la tumba de Lázaro y muriendo en la cruz, es el mismo por medio de quien fueron hechas las estrellas, los mares, los montes y cada partícula del universo. La encarnación no es la historia de un hombre que asciende a lo divino, sino el creador que desciende a nuestra condición. Juan añade también que en él estaba la vida. No dice simplemente que daba vida,
sino que en él estaba la vida. La vida no es algo externo que Cristo administra de manera prestada, es intrínsecamente a su persona. Él es la fuente de la vida natural, espiritual y eterna. Todo ser creado recibe vida en él. Pero aún más, el pecador muerto en delitos y pecados no solo puede recibir vida nueva por medio de él, ¿no? El pecador muerto en delitos y pecados solo, solo puede recibir vida nueva por medio de él, por medio de él. Esta verdad se conecta con la regeneración, hermano. El hombre caído no puede producir vida espiritual por sí mismo. Necesita que el Verbo eterno, por medio del Espíritu, imparta vida. El nuevo nacimiento no es una mejora moral, es una obra creadora de Dios. Por eso el Evangelio de Juan es tan poderoso en su énfasis en la vida eterna, porque esa vida no es una recompensa al esfuerzo humano, sino un don que proviene del Hijo. El creyente debe recordar que toda verdadera vida espiritual proviene de Cristo. No vivimos por energía religiosa propia, sino por la vida que Él imparte y sostiene. Juan sigue diciendo, él habla y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Este es el misterio glorioso de la encarnación. Pocas declaraciones en toda la escritura son tan majestuosas y conmovedoras como esta. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí llegamos al corazón del misterio de la encarnación. El Hijo Eterno no dejó de ser Dios, pero asumió verdadera humanidad. No aparentó ser hombre, se hizo hombre. No tomó una humanidad ficticia o incompleta como pensaban los agnósticos, sino una naturaleza humana real sin pecado. La expresión carne resalta la realidad de nuestra condición humana en su debilidad, fragilidad y limitación. Aunque sin corrupción moral en Cristo, porque es importante eso, él, él no tuvo corrupción, no había ninguna corrupción moral en él. El Hijo se hizo verdaderamente uno de nosotros. Salvo en el pecado, ¿no? O sea, con él no tuvo ninguna relación el pecado. Se hizo verdaderamente uno de nosotros, pero no tenía una naturaleza caída, ¿no? Sintió hambre, cansancio, dolor, tristeza y rechazo. Vivió en un mundo caído sin participar de su culpa. Esta es una de las glorias más grandes del Evangelio. El Dios trascendente se acercó de tal manera que habitó entre nosotros. Juan usa un término que recuerda el tabernáculo. Habitó entre nosotros. Literalmente, tabernaculizó, ¿no? Se hizo tabernáculo, tabernaculizó. Esto conecta la encarnación con la historia redentiva. Así como la gloria de Dios moró en medio de Israel en el tabernáculo, ahora la gloria divina mora de manera perfecta en Cristo. Él es el verdadero templo, el lugar donde Dios se da a conocer de manera plena. La Biblia nos muestra que la encarnación es indispensable para la obra mediadora.
de Cristo. Solo siendo verdaderamente hombre podía obedecer en nuestro lugar, sufrir por nuestros pecados y representarnos delante de Dios. Y solo siendo verdaderamente Dios podía dar a su obediencia y sacrificio valor infinito y eficacia perfecta. La encarnación nos asegura que Cristo no es ajeno a nuestra condición. Él conoce nuestra debilidad, no desde lejos, sino desde la cercanía de haber asumido verdadera humanidad. Por eso es un Salvador compasivo y suficiente. Juan dice que vimos la gloria del Hijo, gracia y verdad en perfecta plenitud. Juan declara, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gloria no debe entenderse solo como manifestaciones visibles de poder, aunque ciertamente los milagros revelan su gloria. Se trata de la gloria única del Hijo, la gloria que resplandece en su persona, en su carácter, en su palabra, en su obediencia, en su obra redentora. Es significativo que Juan describa esta gloria como llena de gracia y de verdad. En Cristo no hay tensión entre ambas. La gracia no debilita la verdad y la verdad no cancela la gracia. Él no salva mediante sentimentalismo superficial, ni confronta con dureza sin misericordia. En él, la compasión divina y la santidad divina se abrazan con perfección. Esto es profundamente pastoral. Muchos imaginan a Dios inclinado o bien a la severidad sin ternura o bien a una ternura sin santidad. Pero Cristo revela al Padre perfectamente. En él vemos que la gracia verdadera no tolera el pecado, sino que la enfrenta para redimir al pecador. Y la verdad divina no destruye al quebrantado, sino que lo conduce al arrepentimiento y la vida. La plenitud de gracia y verdad en Cristo es esencial para comprender tanto la ley como el Evangelio. Cristo cumple la ley perfecta, ¿no? En perfecta verdad y otorga gracia plena a aquellos que no podían cumplirla. Él no rebaja la justicia de Dios, la satisface. Y precisamente por eso puede otorgar misericordia real a los culpables. La iglesia debe reflejar en la medida de su llamado este equilibrio glorioso. Ni dureza sin evangelio, ni gracia vacía sin verdad. Todo ministerio fiel debe estar sometido al Cristo lleno de gracia y de verdad. Los signos en Juan son realmente reveladores, porque revelan la identidad de Cristo, son revelaciones de la identidad de Cristo. A diferencia de otros evangelios, Juan organiza buena parte de su relato en torno a señales o signos. No los presenta meramente como milagros que causan admiración, sino como actos que revelan quién es Jesús. Por eso Juan hace una selección de milagros específicos y particulares para hacer una revelación de la identidad del Señor. Convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, dar vista al ciego, alimentar a la multitud, caminar sobre el mar, resucitar a Lázaro,
Cada signo apunta más allá de sí mismo hacia la gloria del Hijo. Esto nos enseña que la fe verdadera no debe detenerse en los beneficios visibles, sino alcanzar la persona de Cristo. Muchos fueron impactados por sus obras, pero no todos creyeron verdaderamente. Algunos querían el pan, la salud o la experiencia extraordinaria, pero no al Hijo mismo. Juan es muy cuidadoso en mostrarnos esa diferencia. Esto es especialmente importante, hermanos. La fe salvadora no consiste en una fascinación temporal por los milagros, sino en recibir a Cristo tal como es revelado en el Evangelio. Los signos tienen valor porque autentican y revelan al Hijo. Pero si el corazón se queda en la señal y no llega al Salvador, permanece en incredulidad. Además, estos signos revelan distintos aspectos de la obra redentora. Al dar vista al ciego, Cristo muestra que es la luz del mundo. Al resucitar a Lázaro, muestra que es la resurrección y la vida. Al alimentar a la multitud, revela que Él es el pan de vida. Todo en Juan apunta a una verdad central. Cristo es suficiente para la necesidad más profunda del hombre. El creyente debe aprender a mirar a Cristo más allá de sus dones. Los beneficios de su mano son preciosos, pero la mayor bendición es Él mismo, Cristo mismo. Él utiliza términos divinos. Yo soy. Yo soy. Esta es una autorrevelación gloriosa del Hijo. Es una autorrevelación gloriosa de Él. Uno de los rasgos más sublimes del Evangelio, según Juan, es la serie de declaraciones en las que Jesús dice, yo soy. Yo soy. Estas expresiones no son simples metáforas aisladas, están cargadas de resonancias del Antiguo Testamento, especialmente del nombre revelado por Dios a Moisés. En Cristo, el yo soy eterno se da a conocer de manera personal y redentiva. Él dice, yo soy el pan de vida. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada una de estas afirmaciones revela tanto su identidad divina como su suficiencia salvadora. Cristo no ofrece simplemente pan, Él es el pan. No solo muestra luz, Él es la luz. No solo enseña un camino, Él es el camino. Desde esta perspectiva bíblica, hermano, estas declaraciones exigen exclusividad. Cristo no es una opción válida entre muchas. No es una ayuda complementaria para quienes buscan a Dios por otros medios. Es el único acceso, la única vida, la única luz, el único pastor verdadero. Toda salvación fuera de Él es imposible. Estas afirmaciones también confrontan directamente la autosuficiencia humana.
El hombre natural cree que puede encontrar vida en sí mismo, dirección en su propia sabiduría o seguridad en sus sistemas religiosos. Pero Cristo se presenta como la única respuesta real a la condición humana caída. No basta admirar las declaraciones de Cristo, hay que rendirse a ellas. Si Él es el camino, no podemos inventar otros. Si Él es la vida, no podemos buscar plenitud fuera de Él. Juan nos muestra la incredulidad humana y la soberanía de la gracia. El Evangelio según Juan, aunque lleno de revelaciones gloriosas, también expone con claridad la dureza del corazón humano. Recuerda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de los signos de las palabras llenas de autoridad y de la claridad del testimonio, muchos no creen. Esta incredulidad no es simple falta de información, es expresión de una condición espiritual caída. Juan muestra que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es una descripción profundamente realista de la condición humana. El problema del hombre no es que carezca solo de orientación, sino que ama aquello que lo destruye y rechaza aquello que lo salvaría. Aquí resplandece la doctrina bíblica, hermano, de la depravación humana. El pecador, dejado a sí mismo, no viene a Cristo porque no quiere venir. Pero Juan también resalta con igual fuerza la soberanía de la gracia. Los que reciben a Cristo lo hacen porque han nacido de Dios. Nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae, dice Juan. Los que creen no lo hacen por superioridad moral, sino por la obra eficaz de Dios. La fe misma es fruto de la gracia. Esto no debilita la responsabilidad humana, la intensifica. Los hombres son responsables de su incredulidad, pero también glorifica a Dios porque deja claro que la salvación pertenece enteramente al Señor. El nuevo nacimiento no es el resultado final de una decisión autónoma del hombre, sino la causa divina que hace posible una respuesta de fe verdadera. Toda jactancia humana queda excluida. Si hemos creído, ha sido por gracia. Y si predicamos, debemos hacerlo con humildad y dependencia, sabiendo que solo Dios puede dar vida al corazón muerto. Jesús en el libro de Juan es presentado como el buen pastor de los mismos labios de nuestro Señor. Y nos muestra un amor particular de Cristo por sus ovejas. En Juan 10 encontramos una de las imágenes más tiernas y poderosas del Evangelio. Cristo como el buen pastor. No es un pastor distante, mercenario ni indiferente. Es el pastor que conoce a sus ovejas. Llama a cada una por nombre y pone su vida por ellas. Esta enseñanza es profundamente preciosa desde una perspectiva bíblica, hermanos. Cristo no muere de manera vaga e indeterminada, esperando que algunos eventualmente den significado a su sacrificio. Él pone su vida por sus ovejas.
Hay en su obra redentora una intención definida, un amor particular, un propósito eficaz. El buen pastor no intenta meramente hacer salvables a las ovejas, las salva verdaderamente. Además, el conocimiento mutuo entre Cristo y sus ovejas revela una relación viva, íntima y segura. Las ovejas oyen su voz y las conoce. Él las conoce. Ellas le siguen. Ustedes no creen en mí, le dijo a los fariseos, porque ustedes no sois mis ovejas. Él le dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, aleluya, amén. Y nadie puede arrebatarlas de su mano. Qué seguridad tan gloriosa. La perseverancia del creyente no descansa en la firmeza de su propia mano aferrándose a Cristo, sino en la fidelidad de Cristo sosteniéndolo. El creyente puede enfrentar el temor, la debilidad y la lucha con esta certeza. Pertenece al buen pastor. No está sostenido por una emoción cambiante, sino por la mano fuerte y amorosa de Cristo. Además, Juan registra un hecho realmente glorioso, la resurrección de Lázaro. Cristo es presentado en este evento como el Señor sobre la muerte. Entre los signos de Juan, la resurrección de Lázaro ocupa un lugar especialmente glorioso. Aquí vemos a Cristo acercándose al dolor humano con ternura real. Llora ante la tumba. Siente la gravedad de la muerte. No es frío ante el sufrimiento, pero tampoco está sometido a él. Ante la tumba, habla con autoridad divina y llama a Lázaro a salir. Este acontecimiento revela varias verdades a la vez. Cristo es profundamente compasivo y absolutamente soberano. Se identifica con el dolor humano y al mismo tiempo se presenta como la resurrección y la vida. No solo ofrece consuelo frente a la muerte, tiene poder sobre ella. Este signo también refleja la realidad espiritual de la salvación. Así como Lázaro no podía salir de la tumba por sí mismo, el pecador no puede producir vida espiritual por sus propias fuerzas. Se necesita la voz soberana de Cristo, eficaz y vivificante. La gracia no coopera con la muerte espiritual del hombre, la vence, aleluya, la vence. Aun cuando todo parezca terminado, Cristo sigue siendo Señor. No hay tumba tan sellada que su voz no pueda abrir. No hay corazón tan muerto que su poder no pueda vivificar. La hora de Cristo, la cruz como glorificación. La cruz como glorificación. En Juan, la cruz no es presentada simplemente como sufrimiento, sino como la hora de Cristo, la hora en que el Hijo es glorificado. Esto es sorprendente para la mente natural. ¿Cómo puede ser glorificación un madero de vergüenza? Pero aquí se revela la sabiduría de Dios.
La mayor humillación visible del Hijo es, al mismo tiempo, la manifestación más profunda de su gloria redentora. En la cruz, Cristo revela la justicia de Dios, el amor de Dios, la obediencia perfecta del Hijo y la consumación de la redención. Por eso Juan no la trata como un accidente trágico, sino como el centro del propósito divino. El Hijo vino para esa hora. Toda su vida avanzaba hacia ese momento. Cuando Cristo declara, consumado es, está proclamando que la obra del Padre, que el Padre le encomendó, ha sido cumplida plenamente. No quedó incompleta, no requiere suplemento humano, no necesita ser perfeccionada por obras, méritos o ritos posteriores. La redención ha sido consumada por el Hijo. Desde la perspectiva bíblica, esta consumación es esencial, hermano. La expiación de Cristo es suficiente, perfecta, eficaz y definitiva para aquellos por quienes murió. El creyente descansa. No es una obra compartida entre Cristo y el hombre, sino en una obra terminada por Cristo solo. Cuánta paz trae al alma recordar que la base de nuestra salvación no es un proceso incierto sostenido por nuestra fuerza, sino una obra consumada por el Hijo de Dios. Y Juan corona su libro hablando de la resurrección y la fe del discípulo. Juan culmina con la resurrección gloriosa de Cristo. La tumba vacía no es solo evidencia de victoria, sino el sello del Padre sobre la obra del Hijo. La muerte no pudo retenerlo, porque él no era un pecador vencido, sino el justo que había vencido al pecado y el sepulcro. El Evangelio muestra distintas reacciones ante la resurrección: asombro, confusión, temor, gozo y fe. Esto es muy humano y pastoral. La resurrección no elimina instantáneamente toda lucha emocional, pero sí establece el fundamento inamovible de la esperanza cristiana. Cristo vive, y porque vive, su obra permanece, su palabra es verdadera y su pueblo tiene vida eterna. Juan incluye también la confesión de Tomás. Señor mío, Dios mío, dice Tomás. Esta es una de las culminaciones cristológicas más claras de todo el Evangelio. El discípulo reconoce en el resucitado no solo a su maestro restaurado, sino a su Señor y a su Dios. Así termina Juan, llevando al lector a la adoración. Toda lectura correcta del Evangelio según Juan debe conducir no solo al entendimiento, sino a la adoración. El fin del conocimiento verdadero de Cristo es rendirse ante Él. Ahora, Juan explica el propósito de su libro, el propósito del Evangelio según Juan. Juan mismo declara el propósito de su libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto resume maravillosamente todo el Evangelio. No fue escrito para alimentar curiosidad religiosa, ni para producir admiración estética solamente, sino para conducir a la fe en Jesucristo
y por medio de esa fe a la vida eterna. La fe en Juan no es un asentimiento mental, superficial, es recibir a Cristo, descansar en Él, venir a Él, permanecer en Él. Y esa fe produce vida, porque se une al Hijo que es vida. Esta finalidad armoniza perfectamente con la soberanía divina y el llamado humano. Dios da vida mediante su palabra. El Evangelio es el medio por el cual despierta la fe en aquellos a quienes determinó salvar. Por eso la proclamación fiel de Juan sigue siendo hoy poder de Dios para vida eterna. La Iglesia nunca debe cansarse de proclamar a Cristo. Allí donde el Hijo es presentado fielmente, Dios sigue dando vida por medio de su palabra. Amén. En la próxima clase estaremos ingresando al libro de Hechos, al libro de Hechos. Ahí vamos a poder nosotros tener una visión más amplia de cómo se desarrolló y progresó el Evangelio después de la partida de nuestro Señor. Muy bien, ahí nos vamos a quedar en esta clase y vamos a regresar con la clase de ética ministerial. Amén. Ahí nos quedamos. Bendiciones.